El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia, bienvenidos al programa de este 30 de abril de 2019 para Historiemos la Historia y para los socorranos en forma particular, por supuesto para la historia de Colombia, reviste una particular importancia. Hoy se están cumpliendo 209 años, hoy 30 de abril de 2019, se están cumpliendo 209 años del sacrificio heroico de dos socorranos que ofrendaron su vida por la libertad, por la independencia, por la patria, que en el contexto de la historiografía no son muy reconocidos, es decir, el común de los socorranos tal vez desconoce, sin embargo, desconoce lo que hicieron ellos. Sin embargo, siempre que entonamos el himno del socorro, los estamos nombrando. Qué importante es para Historiemos la Historia tener oportunidad entonces de retomar un poco lo acontecido en ese proceso en el cual para expulsar, para sacar, después de 300 años de esquilmación y de dominación española de esta tierra, de América, particularmente de la Nueva Granada en aquella época, hoy Colombia, fue un proceso en el cual Socorro, la provincia de Socorro, puso mucha historia. Esto nos ayuda a ratificar lo que se ha sostenido desde hace bastante tiempo atrás, de que en la independencia Santander es primero, en la independencia Socorro es primero. Para los especialistas en historia, o sea, para los historiadores, para aquellos que investigan sobre las fuentes primarias y hacen una metodología de investigación seria, responsable, científicamente aceptada, pues para ellos la historia de estos dos personajes no es desconocida. Y precisamente en dos documentos elaborados por historiadores nos vamos a soportar para plantear la temática el día de hoy. ¿Quiénes son ellos? Veámoslo a continuación. La antigua provincia del Socorro y la Independencia, de Horacio Rodríguez Plata. En este importantísimo documento de nuestro historiador insigne de Socorro, en el último capítulo de su obra, capítulo 13, lo titula Itinerario de Gloria. Para el tema que nos ocupa, él inicia haciendo algún planteamiento que acota un poco lo que acabamos de plantear. Empieza el capítulo diciendo en la página 331 de la siguiente manera: las tumbas de los mártires socorranos son hoy en 5 repúblicas soberanas y serán siempre itinerario de gloria. Ellas señalan los caminos por donde
transitaron los forjadores de nuestra libertad, muchos testigos del vigor y de la constancia heroica de un pueblo admirable. No importa que no se vean, que no se palpen. Lo que pasa con el tema de los dos que vamos a tratar hoy. Sin embargo, son llamas votivas en el altar de una patria americana. Su fulgor es ideal, no enceguece, solamente orienta y es inextinguible. Miles cayeron, algunos pocos han podido ser rescatados para las páginas de la historia, pero ellos los representan a todos. Rescatemos para la historiografía de hoy los dos personajes a los que nos vamos a referir. Inicia a hacer un listado de todos los héroes socorranos. En el segundo grupo que presenta, dice para 1810, el 30 de abril, en Pore son arcabuceados y decapitados José María Rosillo, Vicente Cadena. Por supuesto, nuestro autor, más adelante en la página 341, los ubica a ellos dos entre un grupo de precursores de la independencia. Tenemos en la página 341 el título Precursores y aparece precisamente Cadena Vicente y Rosillo José María, entre otros. ¿Qué fue lo que ameritó que Horacio Rodríguez Plata y que otros historiadores hayan escrito sobre su biografía, sobre su vida, y que nosotros, cuando entonamos el himno de socorro, les hacemos un gran honor en la cuarta estrofa, como lo vamos a ver ahora? ¿Qué hicieron ellos? ¿Quiénes son? Qué expectativa tan interesante para plantearnos en el programa de hoy. Veamos algunas cosas de ello. Muy bien. El himno del socorro, escrito por el doctor Daniel Villarreal García, la letra y la música se la organizó el maestro Lelio Larte de Oiva. Si bien es cierto, hemos hecho algún comentario en un programa anterior sobre ello, hoy tenemos que resaltar que el doctor Daniel en esta temática tenía un gran conocimiento, porque en la cuarta estrofa del himno, voy a leerla toda: Gómez, Plata, Monsalve y Berbeo, de aquí salen y van a la Lid. Ya comentamos algo de eso en un programa anterior, pero la segunda parte de esta cuarta estrofa: y Cadena y Rosillo valientes por la patria supieron morir. Y Cadena y Rosillo valientes por la patria supieron morir. Un poco la historia del himno del socorro. Vamos a conmemorar en 2019 el bicentenario del sacrificio de nuestra heroína Antonia Santos. Retrocedamos mentalmente para el 28 de abril de 1919, cuando se celebró el primer centenario del sacrificio de María Antonia Santos Plata, de Antonia Santos Plata, aquí en el Socorro.
En ese momento, hace 100 años prácticamente, se concitó a todo el país, al departamento de Santander, etcétera, a conmemorar esos primeros 100 años del sacrificio de nuestra heroína Antonia Santos. Dentro de todo ese proceso de conmemoración hubo algunos actos muy concretos que tienen que ver con esta temática. Para ese momento, el doctor Daniel dio a conocer la letra del himno del Socorro y, por supuesto, su maestro, Lelio Olarte, le habían dado ya las notas marciales, porque es un verdadero himno marcial de marcha patriótica. Y para esa conmemoración de hace 100 años fue uno de los actos centrales, llamémoslo así, cuando se entonó por primera vez el himno del Socorro. Qué grande fue ese momento para la historiografía, para el Socorro. ¿En qué momento se inaugura? Para esa celebración de hace 100 años, entre los actos muchos que hubo, estuvo la inauguración del Teatro Manuela Beltrán. Sí, el que está cerrado hoy. Qué bueno que 200 años después se pudiera tener la posibilidad de abrirlo, un comentario al margen. Pero hace 100 años, cuando se inauguró el Teatro Manuela Beltrán con una ceremonia inmensa, con una programación grande, allí se entonó por primera vez en esa inauguración, en ese centenario del sacrificio de Antonia Santos, se entonó por primera vez el himno del Socorro. Y desde ese momento hasta hoy, pues ha sido uno de nuestros símbolos patrios propios del municipio. Tenemos nuestros 3 símbolos: el escudo, la bandera y el himno al Socorro. Qué importante contar esta primera parte de esta historiografía, porque para ese momento Daniel Villarreal, el autor de la letra, tenía conocimiento de Vicente Cadena y José María Rosillo, estos 2 valientes socorranos que ofrendaron su vida por la libertad. Así lo dice textualmente el himno: y Cadena y Rosillo valientes por la patria supieron morir. ¿Cuáles son los hechos que justifican y que nos permiten ponerlos como un ejemplo a la juventud de hoy de cómo hay que hacer patria, de cómo vestirnos de civismo, de patriotismo para luchar por nuestro terruño, por nuestra patria? Concretamente, vamos a hacer un muy pequeño resumen sobre qué hicieron estos 2 personajes, quiénes fueron. Vamos a tomar entonces 2 autores que con mucha certeza nos van a permitir orientar esta temática. Continuando entonces con el mensaje que el doctor Horacio Rodríguez Plata, en su obra insigne, La antigua provincia del Socorro y la Independencia, ¿cómo los nombra él? ¿Qué calificativo les da? Son protomártires de la independencia. Vicente Cadena, José María Rosillo. 30 de abril, ya lo leímos, de 1810, en 1810, 30 de abril,
Empore Casanare son fusilados, digámoslo en términos de hoy, y sus cabezas cortadas y llevadas a Santa Fe de Bogotá, capital del virreinato aún en ese momento, y expuestas el 14 de mayo. Creo, puedo estar equivocado, pero creo que fueron las últimas cabezas formalmente cortadas por el régimen español en la lucha por la patria. El 30 de abril de 1810, escasamente mayo, junio, julio, escasamente 2 meses y medio antes de la primera acta escrita de independencia del 10 de julio de 1810, pero primero habían estado estos dos socorranos en actividades cívicas y patrióticas. Palabra más, palabras menos. Las circunstancias que se agitaban en ese momento le hicieron ver a Vicente Caena y José María Rosillo la necesidad de desplazarse a los llanos orientales, organizar un ejército, mire el pensamiento, organizar un ejército, retornarse hacia el centro de la Nueva Granada de ese momento, hoy Colombia, retornarse al centro por la vía de Sogamoso, pasar a Gonzaga y Mogotes, etcétera, y llegar al Socorro para que con otro grupo de socorranos suficientemente armados irse a Santa Fe a reclamar los derechos. Palabra más, palabra menos. El mismo pensamiento que había tenido José Antonio Galán en 1781. Como que ellos reviven esa memoria y entonces salen del Socorro a comienzos de 1810 en esa perspectiva, y al llegar a Pore vamos a ver cuál es el planteamiento que nos dan entonces los historiadores sobre esta temática. Veamos primero qué nos plantea el doctor Horacio Rodríguez Plata en su libro La antigua provincia del Socorro y la Independencia. En la página 18 nos introduce en lo que estamos planteando hoy de la siguiente manera: al grandioso movimiento de Casanare de 1809, que no es el caso de historiar ahora, se vincularon como dirigentes los socorranos José María Rosillo y Vicente Cadena, jóvenes estudiantes, fueron los protomártires de la libertad. Sobre sus tumbas, bajo los muros del actual Capitolio Nacional de Bogotá, regó el sabio Caldas las siguientes palabras a ellos: sombras ilustres de Cadena y Rosillo, recibid las lágrimas de este pueblo, entonces oprimido y hoy soberano. Que vuestra memoria sea eterna entre nosotros, que vuestros nombres sean ilustres, que no se puedan pronunciar sin emoción, que no podamos gustar de nuestra libertad sin acordarnos de vuestro valor y de vuestra generosidad. Que vuestras cabezas bañadas en sangre se presenten en todo momento a los ojos de vuestros opresores, que vuestra imagen los aterren, que les turben el sueño y que los persigan
en todas partes. Entre tanto, tú, oh patria, honra tu memoria. Qué palabras tan importantes pronunciadas por uno de nuestros próceres de la independencia. Sigue ahí Horacio Rodríguez Plata hablando sobre lo sucedido, pues en cierta medida, digámoslo desde ya, fracasó este segundo intento, después del de José Antonio Galán. Fracasó este segundo intento, porque ellos van a ser puestos prisioneros. El segundo autor, y ya vamos a dar la bibliografía al final del programa, el segundo autor que nos plantea de una manera bastante precisa la actuación de nuestros dos protomártires, próceres de la independencia, Vicente Cadena y José María Rosillo. Está formando parte del documento, el libro de historia llamado Plenitud y disolución del poder monárquico en la Nueva Granada, documentos de 1807 a 1819. El autor Isidro Vanegas Useche. Este libro forma parte de una abundante bibliografía que la Facultad de Historia de la Universidad Industrial de Santander, bajo la dirección del doctor Armando Martínez Garnica en ese momento, editaron para la conmemoración del bicentenario de actas de independencia en el año 2010. Desde esa fecha hacia acá se ha acuñado la frase de que en la independencia Santander es primero, y a fe que por lo menos, si mal no estoy, el número total de libros sacados por la Facultad de Historia de la UIS son por lo menos entre tal vez como 20 libros, si no son un poco más, tal vez ahorita el número exacto no lo tengo. Yo tuve oportunidad de adquirir esa enciclopedia. Tengo entendido que aún la pueden conseguir en la UIS en Bucaramanga. Ojalá no esté equivocado, porque son unos documentos muy, muy importantes, muy precisos sobre todo ese proceso de historia acontecido en nuestro departamento y particularmente, por supuesto, en la provincia comunera. De estos documentos perfectamente se puede identificar para cada región de Santander temas de historia, de fundación, de organización, de parroquias, de fundación de pueblos, de etcétera, etcétera. Y por supuesto la parte histórica. Para el tema que nos ocupa entonces, este documento en sus comienzos trae un titular que dice, en la página 41 dice: Confesión de José María Rosillo de las razones que lo llevaron a adelantar una fallida sublevación en los llanos de Casanare, 1810, marzo 6. En marzo 6 es que él dio esa confesión. Seguramente para ese momento, hace 209 años, en marzo 6, ya ellos eran prisioneros y José María Rosillo, de manera espontánea, brinda ese documento que es consultado por Isidro Vanegas Useche y que forma parte de este libro
editado por la UIS. Por razones de tiempo, y como decimos siempre, en la televisión el tiempo es muy corto, resumamos de esta manera. Él inicia explicando en un principio de esa declaración cómo surgió la idea, la necesidad sentida aquí en esta tierra de Socorro de hacer algo por la patria. Las circunstancias que se veían venir muy difíciles, en fin, toda esa problemática internacional allá en España, la invasión de Napoleón, etcétera, toda esa crisis que se veía venir aquí para América. Entonces aquí en el Socorro se conoce que hubo una gran agitación y ellos dos son uno de los exponentes que hicieron que fuera reconocido por las autoridades españolas la circunstancia cívica y patriótica de rebeldía de esta tierra para enfrentar esa dominación española. Narra, como digo, toda una serie de peripecias que desde el momento en que salieron de Socorro, llegan a Santa Fe, pasan a otras regiones, y en cada una de estas partes él va narrando, según su leal saber y entender, las cosas que les fueron sucediendo. En la última parte de esta acta que estamos comentando, que vamos a leer ese final de esa declaración. En la página 55 se lee de la siguiente manera: es lo ocurrido, únicamente que expongo según se me ha prevenido, y juro a Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz ser la pura verdad, y lo firmo en la ciudad de Pore a 7 de marzo de 1810. José María Rosillo. Continúa el texto de nuestro autor. Archivo General de la Nación, Sección Colombia, Fondo Historia Civil, tomo 10, rollo 11, folios 25, 26 y demás. José María Rosillo escribió esta declaración estando preso en Pore, luego de haber intentado un levantamiento armado junto con su primo Carlos Salgar en esa región de los llanos de Casanare, y luego de haber participado en las inmediaciones de la mesa de Juan Díaz, provincia de Santa Fe, en la tentativa de apoderarse de las armas de los soldados enviados por el virrey Amar para ayudar a sofocar la junta quiteña. Estas intentonas se inscriben en la ambigua actitud de los notables criollos neogranadinos ante el poder monárquico, que aparece con gran fuerza a mediados de 1809. Finaliza de esta manera: Rosillo junto a Vicente Cadena fueron ejecutados el 30 de abril de 1810. Qué importante documento este también, que esperamos que las personas interesadas pues complementen, porque aquí lo que planteamos en Historiemos la Historia pues son algunas maneras de entender y de ver, de historiar la historia según el planteamiento que se hace por parte de este educador que les habla, pero que en el fondo lo que se persigue es
que a partir de estos elementos el común de los socorranos se capacite de la mejor manera para atender lo pertinente a socorro. Veamos la última parte del programa. Bien, creo que es muy oportuno finalizar esta temática de hoy haciendo la sustentación que nos permite a nosotros en Paso Televisión incluir dentro de la programación propia esta temática de Historiemos la Historia, a sugerencia de quien les habla, José del Carmen Rangel, y con la aprobación, por supuesto, del Consejo Directivo de la Junta Directiva de Paso Televisión. ¿Qué nos motivó en lo personal? En diciembre del año antepasado salió una ley en Colombia, que ya hicimos mención en alguna época, el año pasado, una ley que volvía a imponer en la programación de los planes de estudio de primaria, secundaria, media vocacional y demás, la enseñanza obligatoria de la historia. ¿Qué tan importante es eso para Santander particularmente y para Socorro? Fundamental. Es que nuestro gran aporte para el turismo nacional e internacional de hoy es la parte cultural e histórica, lo que ofrece el Socorro. Y qué bueno que el común de los socorranos sepan, conozcan muchos temas de la historia que aportó esta tierra en épocas anteriores. Hoy agradezco un comentario que me hizo un fiel televidente de mi programa, una dama, saludamos, ella sabe quién es, que había tenido una discrepancia con alguien, con alguna persona más bien joven, que para qué ver ese programa. Y ella le refutaba, mi televidente, le refutaba sobre la importancia que tiene hoy conocer la historia. Y es que efectivamente, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores cometidos. Y de verdad que se han cometido muchos errores y horrores en la historia, que hay que conocerlos. Pero por supuesto también es requisito fundamental conocer los aciertos, para que esos aciertos sirvan de modelo a la juventud de hoy de cómo trabajar por su patria, de manera honesta, con ética, con responsabilidad, de cómo buscar y tener ese horizonte amplio de qué queremos con nuestra patria. Yo le agradezco, repito nuevamente a esta persona, esta señora, que me hizo ese comentario porque me permite sustentar un poco entonces que esta temática de hoy particularmente era para muchos socorranos desconocida, me atrevo a afirmarlo, a pesar de que entonamos frecuentemente el himno del socorro. Y Cadena y Rosillo valientes por la patria supieron morir, pero ¿qué fue lo que ellos aportaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Tal vez, afortunadamente con el programa de hoy, nuestros televidentes van a tener la oportunidad, por lo menos, de referenciarlos a los turistas que lleguen, al turista nacional e internacional, para nuestro acervo patriótico de pertenencia, de socorranidad, de santanderianidad. Qué bueno cimentar
esos conceptos sobre nuestro pasado histórico. Es que mire, yo les digo a los jóvenes de hoy, esto que gozamos hoy, que vivimos hoy, hay dificultades y todo lo demás, pero nunca es comparable a lo que vivieron hace 200 años los habitantes de esta tierra, particularmente aquí de Socorro, de la gran provincia de Socorro, que en esa época geográficamente era más o menos lo que es Santander hoy. Eso que vivieron en esa época hace 200 años, comparándolo con lo que tenemos hoy, no se dio de la noche a la mañana, no apareció porque sí o porque sí. Fue producto de toda una lucha en la cual se comprometen muchos de nuestros grandes próceres de la independencia, que marcan un ejemplo de cómo trabajar por la patria, de cómo hay que tener visión de horizonte común por una patria mejor. A eso es a lo que se invita a los jóvenes de hoy, para que los buenos ejemplos de esos luchadores por su patria, por su país, pues estimulen a que sigamos trabajando, porque aún no hemos solucionado todas nuestras problemáticas, no, para nada. Finalizo esta parte diciendo de esta manera: los españoles de hoy, los que viven allá en España y que están regados y que muchos de ellos vienen aquí a nuestro socorro, esos españoles de hoy no hay que verlos como aquellos enemigos de hace 200 años. Si bien es cierto, su historia patria allá en España pues tuvo para ellos algunos aciertos, algunos desaciertos, etcétera, así como tenemos los nuestros. Hoy tenemos todos que luchar por la paz. Ellos hoy no podemos verlos como nuestros enemigos. Siempre lo hemos sostenido en Historiemos la Historia. Todo debe girar a que logremos la paz en Colombia, que la logremos de verdad, que dejemos de matarnos colombianos contra colombianos en búsqueda de un futuro común próspero para nuestro país. Ese es el fundamento fundamental, principal, permítame la redundancia, con el cual se generó la idea de historiar la historia. Porque tenemos que volver a que se enseñe historia de Colombia, que hace más o menos 20 años o 25 años, desde 1994, se cambió el pensum educativo en Colombia y se acabó la enseñanza de la historia, de la cívica, de la urbanidad, etcétera, pero fundamentalmente de la historia de Colombia en las escuelas y colegios del país. Yo sí quiero a través de este programa invitar a que quienes me escuchen lo que estamos planteando, hagamos un frente común y averigüemos en el Ministerio de Educación Nacional en dónde va, porque en esa ley que les comenté dan 2 años para implementar en el pensum educativo de Colombia la obligatoriedad de la enseñanza de la historia de Colombia. ¿En qué momento irá hoy allá en el ministerio? ¿Será que se va a cumplir eso? Como socorranos tenemos que exigir el cumplimiento de esa ley, porque para nosotros es una esperanza de un mejor futuro, porque el turismo nacional e internacional es la industria sin chimeneas, que si bien es cierto la sangre y el sudor y las lágrimas de nuestros anteriores, de nuestro pasado histórico, dieron por la libertad, hoy nos debe dar de comer a muchos socorranos, a mucha gente, a través del turismo, que nos nutramos, que sepamos defender nuestro pasado y que le contemos a todo el mundo lo que hizo esta tierra. Como ya lo planteamos, entonces tengo que presentar este documento que forma parte de la colección Bicentenario, lo llamó la UIS, colección Bicentenario, plenitud y disolución del poder monárquico en la Nueva Granada, documentos 1807-1819. El autor Isidro Vanegas Useche.
un documento muy importante, editado por nuestra Universidad Industrial de Santander y su Facultad de Historia. El otro documento que nos sirve de bibliografía es nuestra, no le digo Biblia porque no se trata de Biblia, es nuestro documento fundamental en la historia de Socorro, la antigua provincia de Socorro y la independencia, de Horacio Rodríguez Plata. Este documento en su original se consigue en algunas bibliotecas de Colombia, incluso por supuesto en la Academia de Historia de Santander, seguramente en la Academia de Historia de Colombia en Bogotá. Es un libro que ya por supuesto tiene sus años de haber sido impreso. Esta edición que le estoy presentando es la copia de ese libro original, pero editada por la Gobernación de Santander para el bicentenario de 2010. La Gobernación de Santander toma textualmente ese documento y lo reimprime. Por supuesto, se puede conseguir esto fue editado por la Casa del Libro Total en Bucaramanga. Fue la editorial de este documento. Estamos en el año del bicentenario de la independencia definitiva de Colombia y nos aproximamos a pasos agigantados a ese 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá, donde se expulsa por siempre jamás esa dominación española de esta tierra. Y eso es lo que hace que en Colombia, en América Latina en general, porque igual los acontecimientos fueron sucediendo en otros países de América Latina, se esté conmemorando, se esté reviviendo esas actividades patrióticas. Entonces, ¿qué queremos para el próximo programa? Queremos presentar un corte de la situación, de cómo estaba la situación de los dos enemigos de ese momento, las autoridades españolas con el virrey a la cabeza y su ejército, y por el otro lado, la campaña libertadora con nuestro Simón Bolívar, con nuestro Francisco de Paula Santander. ¿En qué momento estaba hace 200 años? Para el mes de mayo de 1819. ¿Qué pasaba para el mes de mayo de 1819, específicamente aquí en el Socorro, con ese famoso régimen del terror que impuso España como represalia a los intentos que se habían manifestado de libertad y de independencia? Espero causar las expectativas bajo la responsabilidad y el criterio cívico y patriótico que nos asiste para hacer estos planteamientos. No somos la última palabra, es posible que nos equivoquemos, siempre lo hemos dicho. Sin embargo, los planteamientos están hechos y si hay que rectificar algún día alguna cosa porque nos equivocamos, por supuesto que el programa Historiemos la Historia estaría dispuesto a hacerlo si fuera necesario, porque esa es la responsabilidad que asiste en los medios de comunicación. Historiemos la Historia.